Bien, lo que se narra en Hechos es sumamente interesante. Es sumamente importante ver los acontecimientos que suceden. A partir de Hechos vemos en el día de Pentecostés cómo desciende el Espíritu Santo y existe el poder del Espíritu Santo manifestado en más de 100 personas. Empieza a convertirse cientos de personas al cristianismo, son convencidos y empiezan a vivir, a dejarlo todo, a dejar sus propiedades, a vender sus casas, a vender sus terrenos, para seguir y vivir en comunidad. La iglesia primitiva así empezó, en ese amor, en esa unidad, en esa comunidad, en ese gran ejemplo de hermandad. Podríamos empezar a hacer algo parecido en nuestras calles, en nuestras colonias, con nuestros vecinos, aprender a vivir en hermandad, en unión, en fraternidad, sin egoísmos, sin envidias. Qué hermoso, qué hermosos ejemplos y qué hermoso es el poder de Dios manifestado. Con su presencia nos llena de amor, de paz, de unión, de sabiduría. ¿Sí? En el capítulo 3 vamos a ver, está la narración en el capítulo 3 de cómo Pedro y Juan sanan a un enfermo, a un cojo, que se encuentra en la puerta de un templo limosnero, un templo que se llamaba La Hermosa, muy conocido en el templo y obviamente el cojo que pedía limosna, porque llevaba años y años haciendo lo mismo. Entonces Pedro se acerca a él y le dice que no tiene dinero, no tiene oro ni plata, pero lo que tiene se lo da. Y en el nombre de Cristo Jesús le dice, levántate y anda. Y lo toma de la mano, lo levanta, y en ese momento se le enderezan, se le sanan sus pies, sus tobillos, y puede no solo caminar, sino empieza hasta a saltar, y lleno de alegría, lleno de júbilo, entra en el templo con ellos y alabando a Dios. Esto hace que el pueblo se empiece a dar cuenta y empiezan a asombrarse todos porque reconocían que era el cojo que llevaba años pidiendo limosna fuera del templo, y muchos hasta espantos se llenaron por eso que había sucedido, no podían creerlo, mientras el cojo feliz con Pedro y Juan brincaba, sanaba y se empezó a juntar la gente. Cuando sucede esto, Pedro les dice, les reclama cómo habían sacrificado a Cristo, cómo habían elegido a un delincuente cuando Pilatos estaba ofreciendo la libertad a Cristo, y ustedes, el pueblo, eligió al homicida y se le quitó la vida al santo, al Hijo de Dios. ¿Sí? Y por eso este hombre está caminando y ellos dan testimonio de la resurrección de Cristo. Y les dice que por ignorancia habían cometido ese grave error, pero que Dios está cumpliendo todo lo que escrito estaba y que Jesucristo había de padecer como lo habían dicho los profetas. Los invitaba a arrepentirse y a convertirse del pecado, y les dijo que los tiempos de Dios, los tiempos de restauración, y que es el mismo Dios de Moisés, de Abraham, de Isaac y de todos, y que escuchen, ¿verdad? Y se arrepientan y se levanten y busquen la verdad, busquen a Dios. Sin embargo, son acusados, ¿verdad?
por los mismos sacerdotes que llegan nuevamente con los guardias y resentidos los acusan de que enseñan al pueblo y que anuncian acerca de Cristo resucitado. Entonces los llevan hasta la cárcel, ¿sí? Son detenidos. Pero muchos que estaban ahí, se calcula que alrededor de 5,000 creen en todo eso que está sucediendo ante esas pruebas. Vean, miles se van convirtiendo. Al día siguiente los mandan a juzgar en Jerusalén junto con los gobernantes, con sus ancianos, con los escribas. Entre esos está el sumo sacerdote Anás, Caifás y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Los colocan en medio de todos ellos y les preguntan que con qué poder o a nombre de quién están haciendo eso. Entonces Pedro habla valientemente y está lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para atreverse a decir lo que contesta. Dice que se me interroga por qué he sanado a un hombre enfermo y de qué manera ha sido sanado. Es notorio entre todos ustedes y todo el pueblo que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes sacrificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, por ese hombre, por Jesucristo, este hombre que están ustedes viendo saltar y caminar está sano. Jesús es la piedra reprobada por vosotros y ha venido a ser la cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la forma en que Pedro y Juan contestan y que a pesar de ser hombres sin letras, sin conocimientos del vulgo, del pueblo, todos se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo la prueba que el hombre estaba sanado delante de ellos, no podían decir nada en contra. Entonces ordenaron que salieran y se pusieron a platicar entre ellos, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Pues es verdad, lo que han hecho ellos es notorio ante todo el pueblo. No podemos negar que ese hombre ha sido sanado. Sin embargo, para que no se divulgue más, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a otros más. Y llamándolos, les amenazaron y les dijeron que de ninguna manera hablasen más ni enseñasen más en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les contestan, juzgad ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos estaban glorificando a Dios por lo que se había hecho, ya que el milagro en ese hombre de sanidad era extraordinario. Era un hombre que tenía más de 40 años. Los creyentes piden confianza, entonces son puestos en libertad y cuentan todo lo que los principales sacerdotes les habían hecho y dicho, y contaron a todos. Entonces alzaron la voz felices, unidos en el amor de Dios, y dijeron, bendito Padre, bendito Señor, tú hiciste todo el mar, los cielos y la tierra, y tú lo puedes todo. Alabaron y glorificaron a Dios. ¿Sí? Esto sucede a través de el capítulo 4, 3 y 4.